¿Por qué debes pensar en la transformación digital de tu empresa? En el vídeo de hoy te voy a hablar de los factores de la transformación digital que considero esenciales y necesarios para cualquier negocio. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital, cómo ser un emprendedor de éxito, cómo llevar a tu empresa a la nueva economía digital, comienza ahora suscribiéndote a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. O te renuevas o morirás. ¿Suena radical? Tan radical como el cambio que vivimos en la empresa, donde los usuarios han tomado gran parte del control indirecto de las compañías que, aunque muchas sigan sin verlo, están en manos de ellos en mayor o menor porcentaje que años atrás. Y muchas de las actuales siguen funcionando no porque estén haciendo bien las cosas ni los clientes estén contentos, sino por la propia inercia empresarial que acumulan de años de posicionamiento, pero que si no toman acciones con una relativa rapidez, irán perdiendo, llegando en algunos casos a desaparecer la empresa por grande o potente que sea hoy. ¿Te acuerdas lo que sucedió con la multinacional Blockbuster? Una compañía con más de un 50% de cuota de mercado mundial y que en poco más de 5 años prácticamente desapareció por no saber adaptarse rápidamente al mercado y a los cambios en los hábitos de consumo de sus clientes. Lo mismo ha sucedido hace escasas semanas con la multinacional de juguetes Toys R Us, que se ha declarado en quiebra. El mundo digital no son redes sociales. Las redes sociales son una pequeña parte de todo ello, ¿no? Pero que sin lugar a dudas ha democratizado la información y ha obligado a las empresas a ser más transparentes, por lo que las que no lo sean, más tarde o temprano, sufrirán las consecuencias. Volkswagen, ¿no? Por ejemplo, esta gran compañía automovilística que todos conocéis, estuvo inmersa en una gran crisis reputacional por haber engañado a los clientes. ¿Crees que habría tenido la misma repercusión si esto hubiera pasado hace 10 o 15 años, ¿no? Cuando las redes sociales no estaban tan integradas en nuestras vidas? Por supuesto que no. Los medios sociales y por ende los usuarios han provocado que esa información se viralice causando un gran daño a la marca que afecta y sin lugar a dudas a las cuentas de resultados, ¿no? Y cuyo coste de resolución será muy elevado tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Estos son solo algunas de las cosas que pasarán en los próximos años en el mundo empresarial y donde las empresas deben empezar hoy a trabajar por evolucionar y adaptarse a la nueva realidad, a esta nueva economía, ¿no? Iniciar sus procesos de transformación digital, de digitalización, que dependiendo del tipo de compañía y del tamaño, pues puede llevar incluso años, ¿no? Ya que es un proceso eminentemente interno, pero que afecta a las personas, obviamente, que en ellas trabajan, a las formas de hacer las cosas en la empresa, de entender el mercado, absolutamente a todo el contexto. Una parte importante de ello, o más bien diría fundamental, son las personas, tanto el cliente interno como el externo, porque de ellos dependerá la sostenibilidad de la empresa y debemos construirlo poniendo a este cliente en el centro y pensando que el activo humano es el que marcará la diferencia y conectará con tu audiencia. Ya lo decía el prestigioso escritor americano Zig Ziglar, tú no construyes un negocio, tú construyes a la gente y la gente construye los negocios. Deberíamos preguntarnos, ¿estás preparado para una nueva filosofía empresarial? ¿Estás preparado para hacer una delegación de poderes en el usuario? ¿Estás preparado para integrar al cliente en tu proceso estratégico de negocio? ¿Estás preparado para este nuevo mundo? De ti y únicamente de ti depende estar preparado para que la empresa esté alineada al mercado y se adapte a la nueva realidad económica que ya vivimos. No es el futuro, es el presente. El futuro no sabemos cuál será. Hace unos meses escribí una tribuna para el periódico La Razón, dejando claro la necesidad inminente de que todas las empresas piensen en su supervivencia. La transformación digital es a día de hoy, o debería serlo, un tema candente en el panorama empresarial. Lo que sucede internamente en muchas compañías es que no saben cómo dar estos primeros pasos para iniciar esta transformación digital de manera efectiva y por ello intentan retrasarla al máximo posible pensando que esto es algo que pasará. Pero la verdad es que esto no va a pasar. Por ello, quiero mencionar varias fases que la empresa vive hasta llegar al punto de comienzo del cambio. La primera fase, ¿no?
Ser como un avestruz que esconde la cabeza bajo la tierra y se crea su propia realidad. Esta es la postura que muchos adoptan, muchos altos directivos y empresarios, esperando a que pase este tsunami digital, ¿no? Lo que les lleva a vivir en una situación de ceguera a los cambios y, por lo tanto, a perder la posibilidad de una correcta adaptación. La segunda fase de las empresas es ir contra el problema, ¿no? Esta es la fase en la que se genera una creencia, ¿no?, de que es un problema y quieren enfrentarlo, intentando apartarlo a toda costa, en lugar de convertir un aparente problema en una ventaja competitiva para la empresa. Luego entran en la fase 3, que ya es darse cuenta de que es algo real, ¿no? En este momento son conscientes que esto es algo real y que hay que adaptarse, y lo hacen de manera poco profesional, invirtiendo pocos recursos y creyendo que con esto va a ser suficiente. Pero pasado un tiempo se dan cuenta que no es así, que es una parte importante del negocio nuevo y que requiere de profesionales cualificados y de una reordenación del modelo estratégico del negocio. Y la cuarta fase, me urge tener resultados rápidos, ¿no? Después de un tiempo ya se dan cuenta que no obtienen buenos resultados y toman ahora conciencia real de la magnitud del cambio que es. Y este es el momento, ¿no? Es el momento de verdad, donde entran las prisas y deciden ahora sí hacerlo de manera profesional, con una inversión en recursos a la altura y una profesionalización del departamento. Considero que actualmente muchas empresas están en la transición del punto 3, ¿no?, de la fase 3 a la fase 4, por lo que las empresas deben focalizar sus esfuerzos en liderar y gestionar el cambio digital a la nueva realidad empresarial si quieren seguir siendo competitivos. Pero, ¿en qué consiste esta transformación digital? Me gustó una definición que escuché a Brian Solís, donde comentaba que es el realineamiento de tecnología, modelos de negocios y procesos con el fin de crear valor a los clientes y empleados en una economía digital cambiante. Si tuviera que decir los objetivos de un proceso de transformación digital, para mí serían: incremento de la productividad y eficacia en el funcionamiento interno de la compañía. Mejora de la eficiencia en la prestación de servicios o productos a los clientes. Gestión corporativa inteligente del conocimiento, la información y los datos. Empoderar a los trabajadores a tomar riesgos controlados y ser recompensados por ello. Humanizar a la empresa. Reducir la fricción en las interacciones con clientes. Incrementar la velocidad de las transacciones de los clientes. Reducir costes operativos. Incrementar el grado de lealtad hacia la empresa, tanto por parte del cliente interno como el cliente externo. Aumentar cuota de mercado. Acelerar la velocidad de adaptación a las nuevas tecnologías. La experiencia al cliente debe estar en el centro del cambio, ¿no?, tanto interno como externo, cuidando los procesos de compra de los clientes, los puntos de contacto, y todo ello debe estar integrado en un proceso macro que sea simple, ¿no?, con las mínimas fricciones, sea inspirador y sea intuitivo. Déjame contarte una historia. Estás viendo tu programa de televisión favorito en algún proveedor de canales de pago, ¿no?, de televisión por cable, y de repente a la mitad se corta y no puedes verlo. Entras en la web de la empresa a ver si encuentras una solución y después de 15 minutos no consigues localizar nada útil, por lo que escribes en un chat que tienen en la web y te dicen que contestarán o que te van a contestar lo antes posible. Pero no puedes esperar, ¿no?, porque el programa es en directo y quieres verlo ahora mismo. Coges y llamas por teléfono al servicio de atención al cliente. Te contesta una máquina que te empieza a enumerar múltiples opciones para que vayas presionando teclas y trasladan tu llamada, o se supone que trasladan tu llamada, al departamento correspondiente. Durante este tiempo en el cual te han pedido pues tu DNI, ¿no?, tu número de identificación y nombre. Después de 10 minutos de hablar con estas máquinas, por fin una persona se pone al teléfono y te vuelve a pedir los datos de nuevo que ya te habían pedido estas máquinas, y además te dice que le expliques en qué puede ayudarte. Después de explicarle lo sucedido, te dice que al día siguiente un técnico de la empresa te contactará para revisar el problema y buscar una solución. Como no te queda otra opción, esperas y al día siguiente, nada más llegar a la oficina, abres tu email y te encuentras con un email de esta compañía diciendo que te ofrecen un nuevo servicio que puedes contratar hoy al 50% de su precio. No das crédito, ¿no? Borras el email y llegada la tarde todavía nadie te ha contactado para solucionar ese problema, por lo que vuelves a llamar por teléfono y después de otros 10 minutos dando de nuevo tus datos y pulsando teclas, te atiende un agente que te vuelve a decir de nuevo que te identifiques y le cuentes de nuevo el problema.
¿Es esto integración empresarial y atención al cliente? ¿A que esta situación te ha pasado más de una vez? El problema es evidente. La empresa no tiene un servicio integrado de cara a la satisfacción de sus clientes, ya que cada departamento funciona por separado, y desde marketing se le envió la oferta porque encajaba en el perfil de la misma, pero desconocían que unas horas antes había habido una incidencia con ese cliente. El consumidor de hoy no se preocupa si le contactan desde marketing, ventas, atención al cliente a otro departamento. Lo que ve es una marca integrada y única. Y si la marca no funciona como tal, lo que va a provocar en el cliente es una sensación de mal servicio, de insatisfacción y, por supuesto, ganas de no seguir siendo cliente de la empresa. Esto es lo que llamo una empresa psicópata, aquella que te persigue, te agobia y cuyo final, aunque ellas no lo quieran creer, es matar al cliente y, por consiguiente, matar a la propia empresa. Por ello, las empresas debemos crear los procesos y procedimientos en torno al cliente y su satisfacción, buscando una nueva manera de hacer negocios, personalizando la interacción con este cliente y, sobre todo, como objetivo, hacerle sentir especial. Debes aprender a fallar más rápido y barato que tus competidores, esto es clave, y eso condicionará la rapidez de tu éxito en la empresa. Para ello piensa en establecer procesos basados en idea, prototipo, testing. Y cuanto más rápido realizas este proceso de los 3 pasos, más exitoso serás. Si necesitas solo 3 meses para hacerlo y tus competidores 12, en tu opinión, ¿quién tendrá más posibilidades de resultar exitoso? Tú serás más rápido innovando y podrás detectar rápidamente nuevas vías de generación de ingresos y modelos de negocio. Tu trabajo debe ser vender experiencias, no bienes o servicios. En la economía de la experiencia, que es donde vivimos, debes crear momentos especiales y memorables para tus clientes con el fin de crear fidelidad. Si por el contrario continúas vendiendo productos o servicios, vas a tener únicamente 2 caminos: cambiar o morir. Tú decides. Piensa en convertir lo ordinario en extraordinario. En la economía digital, los clientes son compradores de experiencias y tú tienes que ser ese vendedor de experiencias que creen resonancia, ¿no? Un proceso físico. El camino de compra de un cliente se crea de numerosos puntos de contacto y tu trabajo debe ser enfocarte en que cada uno de esos micromomentos, micropuntos de contacto sea lo más excelente posible. La transformación digital no es un objeto de negocio, sino una parte del mismo para conseguir los objetivos marcados. En numerosas ocasiones escucho a empresas decir: ahora no tengo tiempo para eso de la transformación digital. O este año nos tenemos que enfocar a crecer en las ventas. ¿En serio? La transformación digital es una fuerza multiplicadora de resultados. Pregúntate: ¿qué puede solucionar tu empresa este mes? ¿En qué puede mejorar tu empresa este trimestre? ¿En qué puede ser disruptora tu empresa en el sector este año? Lo que debes hacer es enfocar tu negocio en resolver problemas inmediatamente, donde tu nuevo flujo de trabajo jerárquico debe ser solucionar, mejorar y ser disruptor. Otro punto fundamental es gestionar la prioridad de tareas, porque en numerosas ocasiones en las empresas todo es urgente, ¿no? Y si todo es urgente, nada lo es. Aprende cómo diferenciar urgente de importante. Intenta extrapolar las 3 preguntas que hemos visto a diferentes departamentos y objetivos de tu negocio. Por ejemplo, ¿qué puede solucionar tu comunicación interna este mes? ¿En qué puede mejorar tu comunicación interna en este trimestre? ¿En qué puede ser disruptora tu comunicación interna en el sector a lo largo de este año? Si mantienes esta idea de base en tu mente, podrás crear un plan de acción en diferentes áreas y departamentos para trabajar en ello paso a paso con un enfoque claramente definido y unas fechas concretas de implementación. Como bien sabes, en digital solo hay 2 valores, 0 o 1. Por lo que hoy las empresas también tienen 2 opciones. Una, ser disruptores, o 2, ser disrumpidas, ¿no? Sé que esta palabra suena rara, pero no se me ocurría mejor manera de expresarlo. La disrupción llega y se afianza en diferentes sectores. Piensa en las cadenas hoteleras, por ejemplo, Meliá o Marriott, y piensa en Airbnb. Piensa en los taxis y piensa en Uber o Cabify. Y cómo los coches autónomos romperán puestos de trabajo que hoy Uber está creando. Se habla mucho de la importancia del contenido en este proceso y así es, ¿no? El contenido juega un papel fundamental. Tú no tienes que vender, solo crear contenidos que ayuden a tu cliente. Entonces, con ello, generarás confianza para posteriormente que el departamento de ventas les contactará y la probabilidad de conversión será mucho mayor.
El tipo de contenido va a depender de muchos factores. Tipos de clientes, situación de la empresa, objetivos. Pero una buena idea es escuchar las preguntas que los clientes hacen en repetidas ocasiones y crear parte de ese contenido dando respuestas a esas preguntas. Y si vamos un paso más allá, analizar otros problemas que ellos tendrán de tal manera que adoptamos una actitud totalmente proactiva hacia ellos. Piensa siempre en términos de generación de demanda y para ello debes enfocarte o debes enfocar, ¿no? Invertir todos estos recursos en la creación de diferentes piezas de contenido. Por ejemplo, una empresa americana con un modelo de negocio B2B, ¿no? No puedo dar el nombre en este caso por tema de confidencialidad de mis clientes. El 75% de sus leads cualificados en primera fase provenían de contenidos y se dividían de la siguiente manera. El 32% contenido orgánico, 33% contenido promocionado y 18% webinars. Otro aspecto importante es la optimización de los puntos de contacto internos, es decir, cualquier interacción de los trabajadores de la compañía con la misma y con sus clientes. Según el estudio Sean Positive Intelligence de Harvard Business Review, el crecimiento medio de ventas es de un 37% para compañías cuyos empleados se encuentran comprometidos con la misma, si lo comparamos con empresas cuyo engagement del personal no es algo habitual. De hecho, un estudio que se realizó de felicidad y productividad por la Universidad de Warwick concluía que el 22% es la cifra de cuanto más productivos son los empleados felices versus los que no se encuentran a gusto en la empresa en la que están trabajando. ¿Qué sucede cuando ves a una persona, ¿no?, que empieza a reírse a carcajadas durante un periodo largo de tiempo? Lo normal es que te entren ganas de reírte a ti también. Las actitudes y emociones son contagiosas y las empresas son escenarios sociales donde los sentimientos, tanto los positivos como los negativos, se extienden como un virus, por lo que debes asegurarte que esta pandemia que se produce es de actitudes positivas en tu negocio. Aquí me gustaría mostraros los resultados reales de una empresa canadiense en la que trabajé como consultor externo y que tiene especial foco en el sentimiento positivo de sus trabajadores. Para ello, usa herramientas que le permiten conocer varios parámetros acerca del grado de implicación y de felicidad de sus empleados. En esta primera captura muestro el grado de engagement de los empleados a lo largo del tiempo, donde se puede observar que ha crecido en el último año. El siguiente muestra el indicador, el Net Promoter Score, el NPS, que mide la lealtad de los empleados basada en su grado de recomendación de la empresa. Podemos ver también los indicadores clave de manera unitaria en el engagement de los empleados de manera transversal. Y además desglosar estos datos por cada uno de los departamentos para verlo de manera más pormenorizada. En cuanto al grado de participación en el tiempo de los empleados, observamos que es muy elevado, así como las estadísticas de las distintas acciones llevadas a cabo para conocer todos estos datos internos de los trabajadores. ¿Por qué hablamos de negocio B2C, B2B, cuando en realidad deberíamos hablar de H to H, es decir, human to human? El verdadero desafío para las empresas en los días que vivimos es resolver y conseguir crear experiencias únicas a sus clientes, aspecto que es sencillo de decir, pero no tanto de hacer. Déjame ponerte un ejemplo. Es posible que vayas frecuentemente al mismo profesional, ¿no? En este caso, como por ejemplo, voy a coger un peluquero, ¿no? ¿Te gusta cuando vas al peluquero que te pregunte por tus hijos? ¿O cuando vas a la cafetería que hay debajo de tu casa y el camarero sabe qué tipo de café y cómo te gusta y te lo pone directamente? Por supuesto que te gusta, porque te genera una buena sensación, personalización. El problema sucede cuando un negocio se va haciendo grande, o ya lo es, y tiene más clientes y empleados, lo que se vuelve más difícil el crear auténticas experiencias humanas y personalizadas, porque las probabilidades de contacto entre las mismas personas son mucho menores. Pero esto a día de hoy no es un problema. Afortunadamente la tecnología nos puede ayudar en este proceso, y sé que no es fácil conseguirlo, pero las empresas que sean capaces de hacerlo bien tendrán un éxito asegurado. Te quiero invitar a profundizar más en este tema que da mucho de sí, ¿no? Para lo cual te quiero regalar mi último libro colaborativo, titulado 9 factores de la transformación digital de la empresa, donde en más de 200 páginas se expone el proceso que he desarrollado para la transformación digital efectiva de una empresa, cubriendo las áreas necesarias para ello.
Y como para un proceso efectivo se necesitan de verdaderos expertos en cada área, he decidido hacer este libro colaborativo rodeándome de un equipo de profesionales destacados en su área, donde entre todos cubrimos un proceso completo de transformación digital para una empresa. Aunque obviamente esto es como una columna vertebral, ¿no? Ya que después hay que adaptar el proceso a las necesidades y situación actual de cada negocio. Además, al final del libro he querido compartir con vosotros el caso de éxito de transformación digital de una pyme, porque parece que esto siempre se habla de grandes empresas, ¿no? Y tuve la suerte de hace unos meses poder conocer a esta empresa, la cual me invitó a dar una conferencia con ellos sobre transformación digital y descubrí gratamente cómo hace 1 año y medio habían comenzado el proceso con resultados exitosos, los cuales, sin lugar a duda, les pedí que compartiesen en este libro y aceptaron encantados, ¿no? Para mí es un ejemplo totalmente inspiracional de que si quieres puedes hacerlo. Quiero también agradecer a todos los coautores de este libro su participación, ¿no? El haber aceptado unirse a este proyecto y el hacerlo posible, ya que sin ellos, obviamente, este libro no habría sido una realidad. Para descargarlo puedes hacerlo totalmente gratis desde el enlace que te dejo en la descripción del vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale a me gusta y quiero hacerte partícipe de él, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag transformación digital qué 2 factores consideras imprescindibles para que una empresa haga una transformación digital efectiva. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital valorado en 995 euros, por lo que cuanto más comentes en mis vídeos diarios, más oportunidades tendrás de ganarlo. Así que deja ahora mismo tu comentario. Aren't you worried about something out there? Aren't you worried about